Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a seguir una historia muy emotiva sobre el amor, la pérdida y los reencuentros llenos de emoción de tres personajes, Truong Tiu Nu y la madre de Truong. Truong, un joven que perdió la memoria y tuvo que vivir durante mucho tiempo sin recordar su pasado, su amor y a sus seres queridos. Aunque no recordaba a Tiu Nu, la mujer que amaba, siempre sentía que había algo familiar cada vez que ella aparecía. Después de muchos años de búsqueda, finalmente Truong se reunió con Tiu Nu. Y junto con el apoyo de la madre de Truong, ellos superaron los desafíos juntos. La madre de Truong, quien siempre lo amó y se preocupó por él, finalmente vio cómo su hijo recuperaba el amor, y fue feliz al ser testigo de la reconexión entre Truong y Tiu Nu. Esta historia les traerá momentos llenos de emoción y lecciones valiosas sobre la paciencia, el amor y la familia. No olviden dar like y suscribirse al canal para seguir las próximas historias. Dejen sus pensamientos en los comentarios y si sienten que esta historia tiene un mensaje especial, compártanla con sus amigos. La madre de Truong estaba sentada en su oficina concentrada en un montón de papeles, pasando las páginas de los documentos con cuidado. La habitación estaba en silencio, solo se oía el tic-tac regular del reloj y la luz tenue de la lámpara de escritorio. De repente su teléfono sonó interrumpiendo la quietud. Miró la pantalla y vio el nombre de la vecina de Truong. Al escuchar la voz al otro lado de la línea, su tono se tornó urgente, pero al mismo tiempo lleno de alegría. Vecina, Truong ha regresado a casa, él está en casa. El corazón de la madre de Truong dio un fuerte latido. Un torrente de emociones la invadió desde la preocupación que había sentido durante tanto tiempo hasta una felicidad indescriptible. Truong, el hijo que había estado buscando durante tanto tiempo, finalmente había regresado. No podía creerlo. Sin pensarlo más, se levantó rápidamente, cogió su bolso y se subió al coche sin olvidar decirle al conductor que se dirigiera inmediatamente a la casa de Tiu Nu. Cuando llegó a la casa de Tiu Nu, ella estaba sentada jugando con Dui, riendo mientras jugaba con un coche de juguete. Al escuchar el sonido del coche en el patio, Tiu Nu levantó la vista y corrió rápidamente hacia la puerta. Al ver a la madre de Truong, la saludó con una sonrisa tranquila, pero sus ojos reflejaban preocupación como si algo estuviera ocurriendo. La madre de Truong entró con la voz llena de emoción, pero manteniendo la calma. La vecina me llamó para decirme que Truong ha vuelto a casa Tiu Nu. Esas palabras fueron como un destello de luz en medio del silencio. Tiu Nu sintió un nudo en la garganta y de repente sus ojos se llenaron de lágrimas. No pudo contener sus emociones. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no podía encontrar palabras para expresarlas. Hacía mucho tiempo que no podía esperar un reencuentro con Truong, a quien había querido tanto. Era como si todo de repente cobrara sentido y ella hubiera recuperado una parte de sus recuerdos perdidos. Sin decir más, Tiu Nu se apresuró a la cocina a preparar lo necesario para que Dui fuera a la escuela dando pasos rápidos y llenos de prisa. Quería ver a Truong de inmediato, no quería perder esta oportunidad tan valiosa. Después de preparar todo salió, tomó a Dui y junto a la madre de Truong se subieron al coche. Su corazón estaba lleno de nerviosismo y emoción, sin saber cómo sería Truong ahora, pero una parte de ella deseaba con ansias encontrarse con su querido amigo para compartir historias y sanar las viejas heridas. El coche avanzaba rápidamente por el camino familiar, y en el corazón de Tiu Nu solo había una esperanza: que Truong había regresado y que se encontrarían de nuevo como viejos amigos que nunca se habían separado. Después de dejar a Dui en la escuela, Tiu Nu y la madre de Truong salieron del recinto escolar. Un extraño sentimiento de tensión envolvía a ambas. Tiu Nu no podía dejar de pensar en Truong.
Las imágenes de él, los recuerdos que había guardado para él, de repente invadieron su mente, haciendo que su corazón latiera rápido, llena de alegría y a la vez de preocupación. La madre de Truong no estaba diferente. Sus ojos brillaban de esperanza, pero también de ansiedad. No sabía cómo estaría Truong al regresar a la casa de su madre adoptiva y si recordaría todo después de tantos años desaparecido. El ambiente en el coche estaba en silencio, solo se oía el ruido del motor acelerado en el largo camino. Thieu Nu miraba de vez en cuando a la madre de Truong, pero ella no decía nada, solo suspiraba de vez en cuando. Aunque era adulta frente a esta situación, no podía evitar sentirse inquieta. Después de un rato, Thieu Nu sintió un mareo repentino. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba algo cansada y le dolía la cabeza. Estaba tan nerviosa que además por estar embarazada no podía mantener su energía. La sensación de mareo por el coche la invadió rápidamente. Bajó la cabeza tratando de controlar las náuseas que se le subían. La madre de Truong la vio y de inmediato giró hacia ella preocupada y le preguntó: «Thieu Nu, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes?» Thieu Nu dudó un momento y respondió: Yo estoy un poco cansada, tal vez por la preocupación, por eso me siento mareada». La madre de Truong inmediatamente le pidió al conductor que detuviera el coche y dijo: «Para el coche vamos a entrar a un café a descansar un poco para que Thieu Nu se recupere». El coche se detuvo frente a un pequeño café a la orilla del camino, donde las mesas estaban dispuestas sobre el suelo de piedra fresco. Thieu Nu salió del coche y sintió que el aire fresco le ayudaba a respirar mejor. La madre de Truong rápidamente la siguió, puso su mano en su hombro y le preguntó preocupada: «¿Cómo te sientes ahora? ¿Te sientes mejor?» Thieu Nu respiró profundamente sintiendo cómo su cuerpo comenzaba a estabilizarse. «Ya estoy mejor, madre de Truong, solo estaba muy preocupada. No pasa nada». La madre de Truong se sintió aliviada, le dio unas palmaditas en la espalda a Thieu Nu y la consoló. «No te preocupes tanto, Truong estará bien. Tenemos que confiar en su regreso». Después de descansar un poco, Thieu Nu se sintió mejor y las dos subieron al coche nuevamente. La madre de Truong miraba por la ventana llena de esperanza. Continuaron su largo viaje de 100 kilómetros hacia la casa de la madre adoptiva de Truong, donde él había estado viviendo después de su desaparición. A medida que avanzaban, Thieu Nu sentía más nervios esperando el momento de reencontrarse con Truong. No sabía cómo sería al verlo, pero sabía con certeza que no dejarían que los recuerdos lejanos impidieran el amor y la preocupación que se tenían el uno al otro. En la pequeña casa de la madre adoptiva de Truong, el ambiente era inusualmente tranquilo. Truong acababa de regresar del mercado donde había vendido unos frutos de gak. Colocó cuidadosamente la cesta en el suelo y se dirigió hacia las bananas que había secado el día anterior. Ahora los plátanos estaban bien secos de un amarillo brillante, y los rayos del sol calentaban suavemente cada trozo, creando una escena sencilla y llena de esfuerzo. Truong se agachó para revisar los plátanos secos, su mirada estaba concentrada pero no podía esconder la sonrisa de satisfacción al ver los resultados de su trabajo. Su vida ahora era simple y tranquila, sin muchas preocupaciones, solo con las tareas diarias y el pequeño espacio donde vivía. Mientras tanto, Thieu Nu y la madre de Truong se acercaban a la casa de la madre adoptiva de Truong. El coche en el que viajaban se detuvo en un pequeño camino. Thieu Nu y la madre de Truong bajaron del coche y comenzaron a caminar por el sendero del pueblo, deteniéndose de vez en cuando para admirar el paisaje a su alrededor. Ambas sentían nerviosismo y expectativa, pero ahora Thieu Nu ya no sentía la misma extrañeza ni confusión de antes. Sentía una confianza profunda en este encuentro que Truong, la persona en la que siempre había pensado, estaría frente a ella. Cuando Thieu Nu llegó a una curva, su mirada se detuvo de repente. A lo lejos vio la figura de Truong de pie junto a los plátanos secándose al sol.
La luz que caía sobre su figura creaba una imagen tan cercana y familiar. El corazón de Tieu-nu latió con fuerza. Se giró hacia su madre y sus ojos se llenaron de emoción. «¡Mamá, es él!». La madre de Truong miró en la dirección que Tieu-nu señalaba y también vio a Truong. Asintió con la cabeza. Sus ojos brillaban con calidez y cariño. «Acerquémonos un poco más, hija», dijo con voz llena de orgullo y alegría. Sin dudarlo, Tieu-nu caminó rápidamente hacia él con pasos apresurados pero decididos. La tensión en su corazón se desvaneció de inmediato, reemplazada por una felicidad desbordante. Corrió un poco más rápido, como si quisiera acortar la distancia entre ella y Truong, entre los años que habían pasado entre las heridas que aún no se habían curado. Finalmente, cuando solo quedaban unos pocos pasos para llegar, Tieu-nu no pudo contener más sus emociones. Se lanzó hacia Truong y lo abrazó con fuerza. Truong, aunque algo sorprendido, sintió inmediatamente el calor del abrazo de Tieu-nu. No dijo nada, solo permaneció inmóvil, mientras ella lo abrazaba como si el tiempo se detuviera por un momento. Los sentimientos que Tieu-nu había guardado durante tanto tiempo surgieron con fuerza. La abrazó tan fuerte como si no quisiera separarse nunca. La madre de Truong se quedó atrás observando a los dos abrazados conmovida. Sabía que este era el momento que ambos habían estado esperando durante tanto tiempo. Los años de separación habían terminado y ahora por fin estaban juntos nuevamente, como piezas que se habían perdido pero que ahora se habían encontrado. Tieu-nu no pudo contener sus emociones al ver a Truong frente a ella. Todo el miedo, la ansiedad y los largos días de espera se fusionaron en ese instante. Corrió rápidamente hacia él, sin saber si sus piernas aún tendrían fuerzas para continuar, pero su corazón estaba lleno de esperanza. Cada paso parecía acercarla más a la persona que había creído que siempre estaría distante. Cuando estuvo cerca de Truong, vio que él estaba de pie en el patio, la luz del atardecer iluminando su figura, envolviéndolo en una calidez familiar. Truong estaba allí con una calma en su rostro, pero sus ojos reflejaban algo de confusión al darse cuenta de que alguien se acercaba. Lo miró a Tieu-nu con una expresión seria, como si se preguntara si aquello era un sueño. Todo en él se volvió borroso, pero en lo profundo de su ser sentía algo familiar y lleno de nostalgia hacia la mujer que corría hacia él. Tieu-nu no podía creer lo que veía. Había pensado que nunca volvería a ver a Truong. Había creído que nunca tendría la oportunidad de abrazarlo de nuevo. Pero ahora todo el miedo y la preocupación desaparecieron. Corrió hacia él sin pensar en nada más, sin ninguna duda en su corazón. Solo quería abrazarlo con fuerza, como una forma de borrar los años de separación, de mostrarle que seguía allí y que siempre lo había amado. El abrazo de Tieu-nu fue fuerte y lleno de emoción. Cuando se lanzó hacia Truong, él dudó un poco, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Pero de inmediato sintió el calor del cuerpo de Tieu-nu y la cercanía que ella le brindaba. Truong no dijo nada, simplemente se quedó quieto, dejando que ella lo abrazara con fuerza. Las emociones que había guardado durante tanto tiempo se desbordaron. Sintió la felicidad de Tieu-nu en cada gesto, en cada respiración. Ambos permanecieron allí sin decir una palabra, dejándose llevar por sus emociones. Ese momento parecía eterno. Tieu-nu no podía dejar de llorar. Las lágrimas cálidas recorrían sus mejillas. No eran lágrimas de dolor ni de preocupación, sino lágrimas de felicidad, de reencuentro, después de tantos años de separación. La abrazó a Truong como si fuera un niño, sin querer soltarlo. Ese abrazo era como un susurro que decía que había esperado tanto tiempo, que su corazón nunca dejó de amarlo, sin importar cuántos años hubieran pasado. Truong sintió cada lágrima de Tieu-nu cayendo sobre él, lo que lo dejó sin palabras. No sabía qué decir ni cómo expresar todo lo que sentía.
Ambos sabían que aunque el tiempo había pasado, aunque todo hubiera cambiado, su amor seguía intacto. Poco a poco Truong puso su mano en la espalda de Thieu Nu, acariciándola suavemente. Cada caricia era una forma de consuelo, un recordatorio de que todo lo pasado había quedado atrás y ahora era el momento de empezar de nuevo. Thieu Nu levantó la cabeza y miró a Truong. Lo miró a los ojos, viendo en ellos una mezcla de tristeza, pero también un profundo amor. Podía sentir todo lo que él había pasado, el dolor, la nostalgia y las esperanzas de algún día reunirse de nuevo. Sabía que aunque las cosas ya no serían como antes, el amor entre ellos seguía siendo el mismo, y eso era lo más importante. La madre de Truong observaba la escena desde atrás con una sonrisa suave en su rostro. No podía ocultar la alegría que sentía en su corazón. Finalmente, después de tantos años de búsqueda, Truong había regresado y había encontrado el amor de Thieu Nu. Sabía que aunque enfrentaran muchos desafíos, su amor siempre sería fuerte porque había sobrevivido a las dificultades y a la distancia del tiempo. Un momento después, Thieu Nu levantó la cabeza, miró a Truong y dijo entre sollozos: «Yo he esperado tanto por este día, Truong. Finalmente puedo verte otra vez». Truong la miró y sonrió levemente. «Yo también», dijo con voz suave. «Nunca pude olvidarte, Thieu Nu». Las lágrimas de Thieu Nu seguían cayendo, pero ahora no las sentía pesadas. Al contrario, se sentía ligera y completamente feliz. Los años de separación habían terminado y ahora podían comenzar de nuevo juntos sin separarse nunca más. Ese abrazo no solo significaba el reencuentro, sino también una afirmación de que el amor, aunque haya pasado por tantas pruebas y dolores, será eterno. Truong y Thieu Nu, después de tantos años de pérdida, finalmente podían estar juntos, no solo como una pareja enamorada, sino también como compañeros de vida, compartiendo todos los altibajos que la vida les tenía reservados. Thieu Nu y Truong permanecieron abrazados en el silencio sin ningún sonido más allá de sus respiraciones. Las lágrimas de Thieu Nu seguían cayendo, pero ahora no sentía dolor. Sentía una felicidad profunda porque finalmente, después de tantos años de ansiedad y espera, podía estar nuevamente con Truong, la persona que había amado durante todo ese tiempo. Truong no dijo nada, solo permaneció inmóvil, permitiendo que Thieu Nu se apoyara en él, abrazándolo con fuerza. Esta sensación también era extraña para él. Una parte de su ser no podía creer que todo esto estuviera sucediendo. Sentía la respiración de Thieu Nu, la sensación de que ella estaba allí con él y que todavía lo amaba como en los viejos tiempos. Los recuerdos de su amor regresaron de golpe, haciendo que su corazón se apretara de dolor. Había creído que nunca más la vería, que su amor había terminado para siempre. Pero ahora, al estar frente a ella, sentía que todo volvía a la normalidad, como si las heridas ya se hubieran curado, como si un largo viaje llegara a su fin. Thieu Nu levantó la cabeza. Sus ojos seguían llenos de lágrimas, pero ahora había algo diferente en su mirada. Sonrió limpiando suavemente las lágrimas de la mejilla de Truong y le susurró: «No sabes cuánto he esperado este día, Truong. Cada día que pasaba deseaba poder verte, sentir tu respiración, saber que aún estás vivo, que sigues aquí conmigo». Truong la miró sin poder esconder la emoción en sus ojos. Suspiró como si quisiera liberar toda la emoción que había estado reprimida en su corazón. «Yo también. No pude olvidarte, Thieu Nu. Durante todos esos días lejos de ti me sentí vacío. No entiendo por qué perdí la memoria, no recuerdo qué sucedió, pero lo que siempre supe es que tú siempre estuviste en mi corazón». Thieu Nu escuchaba y su corazón se sentía reconfortado al oír las palabras de Truong. Nunca pensó que podría volver a verlo, y mucho menos que él seguiría recordándola aunque no recordara todos los recuerdos.
Este sentimiento era indescriptible, una mezcla de felicidad y tristeza por lo que se había perdido y por lo que habían tenido que pasar. Pero ya no importaba, todo eso ya había quedado atrás. Lo importante ahora era que finalmente se habían encontrado y nada podría separarlos de nuevo. La madre de Truong observaba la escena con una sonrisa suave en su rostro. No podía ocultar la alegría que sentía en su corazón. Después de tantos años de búsqueda, después de tantas noches de preocupación, finalmente su hijo había regresado. Y lo más importante, Truong había encontrado de nuevo a Tieu-nu. Sonrió y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Los años de soledad, de preocupación por su hijo, finalmente habían terminado. Podía sentirse orgullosa de haber criado a Truong y ahora podía ver cómo su hijo había encontrado su verdadero amor. Truong y Tieu-nu se separaron lentamente, pero sus miradas seguían fijas el uno en el otro. Truong tomó suavemente la mano de Tieu-nu, atrayéndola hacia él. «¿Puedes contarme qué pasó?», le preguntó con voz cálida pero llena de preocupación. «No recuerdo nada. No entiendo por qué perdí la memoria ni por qué me dejaron así». Tieu-nu lo miró y un leve dolor cruzó su mirada, pero no dejó que sus emociones la dominaran. Le acarició la mano suavemente y comenzó a contarle todo desde el principio. Le habló de los días de separación, del dolor que sintió al no saber dónde estaba Truong, de las esperanzas que mantuvo en su corazón. Le contó sobre las veces que fue a buscarlo, sobre los momentos en los que pensó que lo perdería para siempre. Pero lo más importante de todo fue que le dijo que nunca perdió la esperanza de que algún día se encontrarían de nuevo sin importar lo que sucediera. Truong escuchaba cada palabra que salía de la boca de Tieu-nu y su corazón se apretaba. No imaginaba que ella hubiera tenido que soportar tanto. No recordaba lo que había pasado, pero estaba seguro de algo: Tieu-nu siempre había estado a su lado. Siempre lo había amado sin importar lo difícil que fuera todo. Y también entendió que aunque hubiera perdido la memoria, siempre la recordaría a ella y siempre la amaría. «Siempre estuve a tu lado», dijo Tieu-nu mirándolo directamente a los ojos. «Nunca te dejaré pase lo que pase. Eres lo más importante en mi vida y siempre estaré aquí junto a ti». Truong no dijo nada, pero podía sentir la fuerza en las palabras de Tieu-nu. Apretó su mano con más fuerza, como si quisiera asegurarse de que nunca la dejaría ir. «Gracias», susurró. «Gracias por siempre confiar en mí, aunque lo haya perdido todo». La madre de Truong observaba la escena con una sonrisa tranquila en su rostro. Sabía que aunque Truong hubiera perdido la memoria, el amor que compartían él y Tieu-nu seguía intacto. Cada uno de ellos había tenido su propio camino, pero al final se habían encontrado, y eso era lo más importante. Los tres se quedaron allí, en el tranquilo espacio de la casa de la madre adoptiva. Las lágrimas, las confesiones y los recuerdos perdidos se fueron haciendo menos importantes. Lo más importante ahora era que podían empezar de nuevo juntos. No dejarían que los desafíos del pasado impidieran su felicidad. El futuro aún estaba abierto frente a ellos y caminarían juntos sin separarse, sin preocupaciones, solo con amor y esperanza. Tieu-nu y Truong no necesitaron decir más. Solo tenían que mirarse para sentir todo lo que su amor había traído consigo. Y así, después de tantos años de espera, finalmente se encontraron como el hermoso final de una historia de amor, llena de dificultades y esperanza. Tieu-nu y Truong estaban de pie en la tranquila casa de la madre adoptiva de Truong, con la luz del atardecer entrando por la ventana, creando un ambiente suave y cálido. El tiempo parecía pasar lentamente, y los tres sentían esa calma, pero también una profunda conexión, como si todo en el mundo estuviera reducido solo a ellos. Truong apretó la mano de Tieu-nu sin apartar la mirada de ella. Todos los recuerdos que tenía de Tieu-nu, de los días pasados juntos, de los momentos de alegría y tristeza, parecían seguir intactos en su corazón,
aunque no pudiera recordarlo todo. Sin embargo, había una cosa que sabía con certeza: amaba a Tieu-nu. Y aunque hubiera perdido esos recuerdos, ese amor no se desvanecería. Tieu-nu. Truong habló con una voz profunda pero también llena de cierta preocupación. No puedo recordar todo, pero sé una cosa: no puedo vivir sin ti. No entiendo por qué perdí la memoria, por qué terminé en esta situación, pero siempre has sido la única en la que pensaba. ¿Me darías una oportunidad para empezar de nuevo? Tieu-nu lo miró. Sus palabras hicieron que su corazón latiera con fuerza. Sabía que Truong no podía recordar todo, pero también entendía que él estaba haciendo todo lo posible por recuperar lo perdido. Miró sus ojos profundos donde encontró confianza y amor, y sin dudarlo ni un segundo respondió: no necesitas recordar todo. Lo único que importa es que recuerdes que siempre estaré aquí a tu lado. Eso es suficiente para mí. Comenzaremos de nuevo juntos. Tú y yo escribiremos nuestra historia. Truong sintió una calidez invadir su corazón. Miró a Tieu-nu, sus ojos llenos de gratitud y amor. Gracias, Tieu-nu. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí, pero lo intentaré. Nunca tendrás que preocuparte por mí otra vez. La madre de Truong estaba a su lado observando en silencio la escena. Sentía la sinceridad en las palabras de Truong y sabía que no había nada más importante que el amor entre ellos. Se acercó, puso una mano sobre el hombro de Tieu-nu y suavemente dijo: hija, lo has hecho muy bien. Eres la única que puede ayudar a Truong a superar todo esto. No te preocupes, nuestra familia cuidará de Truong. Tieu-nu miró a la madre de Truong conmovida. No sabía qué decir para agradecerle por siempre estar a su lado cuidando de Truong y ayudándolo a superar tantas dificultades. Gracias, mamá. No sé cómo agradecerte todo el cariño que me has dado, pero siempre estaré junto a Truong, nunca lo dejaré. La madre de Truong sonrió y con ternura abrazó a Tieu-nu. No necesito nada más. Solo quiero que tú y Truong sean felices. Siempre he esperado este día, el día en que nuestra familia se reuniera. Truong miró a su madre y a Tieu-nu, su corazón lleno de emociones. Sintió la calidez y el amor de ambas personas y sabía que no tenía que preocuparse más. Tenía a Tieu-nu, a la mujer que amaba, y a la madre que siempre había estado a su lado, sin importar lo que sucediera. Se sentía afortunado de ser amado y cuidado por las personas más importantes de su vida. El ambiente en la casa se volvió más acogedor que nunca. La madre de Truong había preparado una cena cálida para dar la bienvenida a Truong y Tieu-nu. La comida, sencilla pero llena de cariño, consistía en platos familiares que ambos habían disfrutado durante los días en que vivieron juntos. Las risas, las preguntas y las conversaciones crearon un ambiente cálido de familia donde los recuerdos dolorosos quedaron atrás, dando paso a la felicidad y la tranquilidad. Después de la cena, Truong y Tieu-nu se sentaron juntos en la sala conversando sobre los días pasados. Truong le contó sobre su vida durante el tiempo en que perdió la memoria, sobre lo que recordaba, sobre las personas que había conocido y los momentos que había vivido. Tieu-nu lo escuchaba atentamente sin dejar de preguntarle sobre lo que había vivido, animándolo a sentirse acompañado en ese camino. Truong sintió una paz como nunca antes al estar junto a Tieu-nu. Se dio cuenta de que aunque había perdido parte de su pasado, lo que más necesitaba estaba justo a su lado. Tieu-nu, la mujer que amaba, siempre había estado allí esperando su regreso. Cuando la noche comenzó a caer, el ambiente en la casa se volvió aún más silencioso, solo se escuchaban sus voces suaves. La madre de Truong salió al jardín, se sentó bajo un árbol y disfrutó del aire nocturno. Se sentía satisfecha con lo que había logrado.
Finalmente su familia se había reunido y sabía que sin importar los desafíos que enfrentaran en el futuro, siempre los superarían porque tenían amor y se cuidaban mutuamente. Tieu-nu y Truong estaban sentados juntos, sus manos entrelazadas sin separarse. Truong miró a Tieu-nu y suavemente dijo: «Sabes, aunque no recuerde todo, siento algo muy especial cuando estoy contigo. Aunque solo te haya encontrado hoy, siento que siempre has estado aquí conmigo a mi lado». Tieu-nu sonrió, sus ojos brillando con amor. «Porque siempre hemos sido el uno para el otro, Truong. Nunca te dejaré pase lo que pase». La sensación de paz y felicidad en la casa de la madre adoptiva de Truong llenaba el aire. Aunque los desafíos y dificultades aún estuvieran por venir, ahora Tieu-nu y Truong sabían que mientras estuvieran juntos lo superarían todo. La madre de Truong también se sintió tranquila. Todo parecía haber vuelto a su lugar. Las largas noches de silencio, las historias no contadas y los sueños inacabados, todo se completaría en el amor y el cuidado mutuo. La historia de Truong y Tieu-nu apenas comenzaba, pero ya se habían encontrado, y eso era lo más importante en el camino lleno de desafíos que ahora seguirían juntos. Tieu-nu y Truong estaban sentados juntos en la cálida casa de la madre adoptiva de Truong, con la luz suave de las lámparas de aceite iluminando la sala. Cada palabra que se intercambiaban, cada mirada, cada sonrisa, contenía una profunda carga emocional que habían echado de menos durante los años de separación. La cena había terminado, y ahora solo quedaban los sonidos suaves del entorno. Truong y Tieu-nu se sentaban cerca el uno del otro, sintiendo la tranquilidad, pero en sus corazones había una sensación indescriptible. Ambos sabían que aunque todo a su alrededor cambiara, aunque el tiempo pasara, su amor nunca se desvanecería. La madre de Truong entró en la sala con una bandeja de té en la mano, la cual colocó suavemente sobre la mesa. Vio la mirada de Tieu-nu y Truong, dándose cuenta de que aunque no decían nada, ambos podían sentir lo que el otro estaba pensando. Sonrió feliz de ver que su hijo finalmente había encontrado el amor y que ahora tenía a alguien a su lado dispuesto a enfrentar todos los desafíos juntos. «Hijo Tieu-nu», dijo la madre de Truong con voz suave y llena de cariño. «Sé que no podemos cambiar el pasado, pero podemos construir el futuro. Y eso es lo más importante. Hoy es un nuevo día, el comienzo de un nuevo camino. Confío en que ustedes superarán cualquier dificultad y vivirán felices juntos». Tieu-nu miró a la madre de Truong conmovida. Ella siempre había estado al lado de Truong durante todos estos años, cuidándolo, queriéndolo sin pedir nada a cambio. Ahora veía cómo Truong había recuperado su amor, y eso era el mejor regalo que Tieu-nu podía darle. «Gracias, mamá», dijo Tieu-nu con la voz quebrada por la emoción. «No te defraudaré. Prometo que siempre estaré junto a Truong, nunca lo dejaré». Truong miró a Tieu-nu y luego a su madre, su mirada llena de gratitud. «Gracias, mamá. Gracias, Tieu-nu. No puedo imaginarme cómo estaría sin ustedes. Ustedes me han dado esperanza, me han dado una razón para seguir adelante». La madre de Truong se sentó en la silla frente a ellos, mirando a su hijo con una mirada suave. «Hijo, la vida siempre está llena de desafíos y habrá momentos en los que te sentirás abrumado, cansado. Pero debes recordar que la familia siempre será un lugar al que puedas regresar. No importa cuántas tormentas enfrentes, siempre estaré aquí para apoyarte». Puso su mano suavemente sobre el hombro de Truong, como recordándole que nunca estaría solo. Truong sintió el calor de su madre, el cariño de Tieu-nu, y en ese momento se sintió amado y protegido. Podría vivir sin dinero, sin una carrera, pero no podría vivir sin su familia, sin el amor. Tieu-nu sintió su corazón lleno de alegría al escuchar las palabras de la madre de Truong. Miró a Truong y sonrió suavemente, luego dijo:
Juntos superaremos todo, Truong. Ya no tendrás que enfrentar nada solo. Estaré aquí contigo pasando por cada dificultad, cada desafío. Truong miró a Tieu-nu, sus ojos brillaron con felicidad. Te creo, susurró su voz llena de emoción. Te creo, Tieu-nu. Eres la única en la que puedo confiar. Los tres se quedaron allí en ese silencio cálido sin necesidad de decir más. Sabían que el amor y la familia eran todo lo que necesitaban. No tenían que preocuparse por el pasado porque todo había sido perdonado. No tenían que temer al futuro porque ahora se tenían el uno al otro y esa era su mayor fortaleza. Los días siguientes pasaron con calma. Tieu-nu y Truong compartieron las tareas domésticas disfrutando de momentos simples pero llenos de significado. Truong comenzó a recuperarse, aunque su memoria no había vuelto por completo, ya no se sentía perdido. Había encontrado una parte importante de su vida que había olvidado, y esa parte era Tieu-nu. La madre de Truong continuó con su trabajo, pero siempre encontraba tiempo para hablar con Truong y Tieu-nu, animándolos y ayudándolos a construir una nueva vida. Cada mañana preparaba los platos familiares que a Truong le gustaban y Tieu-nu le ayudaba con la cocina y la limpieza. Cada comida era una oportunidad para sentarse juntos, compartir historias, momentos sencillos pero llenos de amor. Un día mientras Truong estaba sentado en el jardín, sosteniendo una taza de té y mirando al horizonte, Tieu-nu se acercó, se sentó a su lado. Miró a sus ojos, luego suavemente dijo, «Truong, sé que aún tenemos muchas cosas que enfrentar, pero creo que si estamos juntos, nada será imposible». Truong levantó la vista y miró a Tieu-nu. Sus ojos brillaron con confianza. Tienes razón, Tieu-nu. No tengo que preocuparme por nada. Solo necesito que estés a mi lado, eso es todo. Ambos se quedaron allí en silencio, disfrutando de los momentos tranquilos juntos. Todo lo que había pasado en el pasado parecía no importar ya. Lo más importante era que habían encontrado el amor y la calidez que habían perdido. Ahora su futuro era un nuevo camino, un camino que recorrerían juntos, sin dejar que nadie tuviera que enfrentarse solo. Al día siguiente, Truong y Tieu-nu caminaron por el pequeño jardín detrás de la casa donde la madre de Truong había trabajado tanto para plantar y cuidar las plantas. Las flores florecían, los frutos maduraban y todo creaba una imagen sencilla pero llena de vida. Truong y Tieu-nu reían, hablaban de las cosas simples de la vida y disfrutaban de estos momentos de paz. La madre de Truong desde la casa los observaba y sonreía satisfecha. Sabía que sin importar cuán difícil fuera la vida, siempre que la familia se mantuviera unida, se amaran y cuidaran unos a otros, cualquier desafío sería solo una lección para hacerlos más fuertes. Así fue como Truong y Tieu-nu comenzaron un nuevo capítulo en sus vidas con el amor y la compañía de su familia. Ya no temían lo desconocido, ya no se preocupaban por el pasado. Sabían que mientras se tuvieran el uno al otro, superarían cualquier dificultad. Y su futuro siempre sería brillante siempre que mantuvieran su fe en el amor y la familia. Su vida podría no ser perfecta, pero a sus ojos todo era maravilloso, porque se habían encontrado y eso era lo más importante en la vida.